¿Cómo y cuánto pagar de impuestos en mi plan de retiro 401k? Hola queridos amigos, aquí te saluda Tony Almazán y gracias por estar en este video. Gracias por tomar en consideración lo que yo puedo pensar y lo que puedo compartirte en relación a este tema. Me enorgullece y me complace y me compromete para traerte información pertinente hacia nuestros planes financieros, lograr metas y pues vivir la vida que deseamos vivir. Entonces hoy vamos a hablar de un tema técnico que es el 401k. Tal vez algunos tienen 401k y realmente no entienden cómo funciona. Tengo una serie de 3 videos donde explico qué es, cómo funciona, donde explico cómo manejar el 401k y cómo distribuir el dinero del 401k. Así que ve a mirar esa serie si tienes un 401k, porque hoy vamos a hablar estrictamente sobre los impuestos. Entonces, los impuestos es algo que la gente que viene conmigo a mis clases dice, Tony, ¿por qué tengo que pagar tanto de impuesto? Entonces, hoy vamos a comprender a qué se basan esos impuestos, cuánto es, qué se debe para que no te sorprenda, porque siempre el conocimiento es algo que nos ayuda a ver las cosas de una mejor manera y no estar angustiados por algo que no se comprende. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y si no estás inscrito en este canal, por favor inscríbete. Y si conoces a alguien que tiene 401k y que está llorando por los impuestos que va a pagar, envíale este video para que aprenda y sepa cómo funcionan esos impuestos en ese plan de retiro. Y recuerda que estoy dando clases para invertir. Tengo un curso donde yo enseño de la A a la Z personalmente aquí en Los Ángeles, California. Y también a través de mi sala virtual, a través de Zoom, se conectan compañeros de algunos otros estados de la Unión Americana y de algunos países. Si quieres más información para aprender a invertir, por favor ponte en contacto. Aquí abajo te dejo la información y también arriba en este canal para poderte dar información sobre cómo funciona y qué días se llevan a cabo este curso intensivo que te he preparado para enseñar a invertir. Y por supuesto, el 401k hay que aprender a invertirlo. Si tienes 401k, el patrón pone dinero, tú pones dinero, pero viene la segunda parte que es aprender a invertir de manera correcta. Así que vamos a meternos de lleno al tema sobre cómo y cuánto debemos de pagar los impuestos. Bueno, pues los impuestos, para empezar, desde que nos dicen impuestos, es una palabra que no nos gusta porque mira la palabra, son impuestos. Eso no es algo que yo quiero hacer, me lo impusieron. Así que no podemos escapar. Se dice que de la muerte y de los impuestos nadie se escapa. Así que es un trago amargo que hay que comprender, hay que analizar y hay que considerarlo. Pero no es algo de ahorita, no es algo de hoy. Es algo desde siempre. Incluso en la Biblia está una historia donde este pueblo hebreo era acosado por el Imperio Romano y los gobiernos siempre se han mantenido de los impuestos de la gente. Es la manera que el gobierno tiene para ganar dinero, que son los impuestos, y que se refleja regularmente en obras de la comunidad y para el uso de los beneficios generales. Bueno, pues los romanos habían impuesto un pago y entonces no estaba contento el pueblo, y cuando se acercó Jesús le dijeron, ¿cómo ves que los romanos nos están cobrando impuestos? ¿Qué opinas de eso? Pues algunos decían que era una trampa para poder condenarlo de algún modo, pero Jesús dijo, a ver, muéstrame una moneda. Entonces le mostraron una moneda. Y dijo, ¿quién es la cara de esta persona que está aquí? Dijo, pues es la cara del César. Bueno, entonces no hay nada que alegar. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, con eso estamos comprendiendo que a veces no tenemos unos planes concretos para ganar dinero, o a veces sí los tenemos, pero cuando se llega la hora de compartir los impuestos, ahí no queremos y terminamos a veces teniendo estrategia para ahorrar impuestos porque no queremos pagarlos. Entonces eso no solamente no nos deja tranquilos, sino que nos complica. Ahora yo te voy a decir como amigo, como una persona financiera que habla contigo, no te escapes de los impuestos porque
Los impuestos es la deuda que el gobierno puede venir, meterle mano a tus cuentas, te puede cobrar intereses. No huyas, enfrenta tus impuestos, porque si el gobierno te persigue por los impuestos, él va a decir, me debes tanto, porque la ley de la justicia dice que tú eres inocente, a menos que se demuestre lo contrario. Pero en la ley de los impuestos es al revés, eres culpable, a menos que demuestres que eres inocente. Tú no quieres que el gobierno venga a perseguirte porque no has declarado bien tus impuestos. Tú quieres enfrentarte y pagar lo que tiene que ser. Entonces, en las cuentas de retiro, hablando específicamente del 401k, que es lo que vamos a tratar, pero cuando tenemos una cuenta de inversión, estas cuentas de inversión se dividen en dos partes. La primera es en cuentas donde uno no ha pagado impuestos y se llaman pre-tax contribution, dinero que uno invierte y que no ha pagado impuestos. Y luego existen las cuentas que se llama after tax contribution, que es dinero que yo invierto después de haber pagado impuesto. Entonces, el 401k o plan de retiro que algunas empresas ofrecen a algunos trabajadores son contribuciones pre-tax contribution. Porque uno de los objetivos del 401k cuando se realizó es que el patrón o la empresa para la cual algunas personas trabajan puedan ahorrar dinero en impuestos. Por tanto, la contribución que hace el patrón le sirve como una deducción. Es un regalo que la empresa le hace al trabajador, pero le sirve como deducción a la empresa. Por tanto, el gobierno dice, acepta que es una deducción y dice, bueno, entonces tú estás declarando que este dinero no lo tienes tú, que se lo regalaste a un trabajador. Y entonces la empresa dice, sí, así fue. Fueron $20 que yo le regalé a mi trabajador. Entonces a la empresa le quitan $20 de su ganancia, pero esa ganancia se le adjudican al cuentaviente, al dueño del 401k. En realidad, las contribuciones que el patrón hace del 401k es una contribución que es para ti, pero que no ha pagado impuestos, por eso se llama pre-tax contribution. Entonces, para empezar, es lo que quisiera que se comprendiera en este momento, que el dinero que está en el 401k, el patrón no ha pagado impuestos. Ahora, debido a la manera en que funciona el 401k, porque si no le cobran impuestos al patrón, tampoco le cobran impuestos al cuentaviente. Es decir, que si tú pones $20, esos $20 se te rebajan de la nómina y no tienes que pagar impuestos en este momento porque esos $20 fueron invertidos en esta cuenta calificada llamada 401k. Entonces, a este momento, el gobierno lleva nota. Pues el gobierno lleva nota que tú no has pagado $20 que depositaste en la cuenta 401k y el patrón también te depositó $20 en tu cuenta 401k y entonces el gobierno dice, aquí se me deben 40. ¿Por qué? Porque nunca fueron pagados. Por eso es que algunas personas que tienen el 401k, a la hora de retirar el 401k, dicen, ¿y por qué tengo que pagar impuestos? Pues quiero con estas palabras decirte, pues porque nunca se pagaron impuestos. Y la única cuenta que tiene excepción a los impuestos es la cuenta Roth IRA, porque son ganancias como por el diseño y las condiciones que tiene la cuenta, está diseñada para no pagar impuestos en el futuro si se cumplen 4 condiciones. Tengo un video donde enseño la diferencia entre Traditional IRA, Roth IRA. Ve a mirarlo. El Roth IRA es recomendable para algunas personas, algunas no. Pero no quiero apartarme de nuestro tema, que es comprender los impuestos. Y hasta este momento entonces ya comprendimos la razón. Tony, ¿por qué tengo que pagar impuestos de mi 401k? Porque nunca has pagado impuestos. Es ganancia que a ti te sirvió como una deducción. Por eso algunas personas que tienen un tax bracket elevado, que pagan el 22% de impuestos y que se pasan por algunos dólares para bajar su tax bracket, una buena opción
dependiendo el tax bracket que se encuentra la persona y la estrategia personal. Voy a poner ejemplos. Lo que estoy hablando aquí no es ninguna recomendación, es ilustración para que tú tomes ejemplos y puedas darte ideas. Puedes venir a la clase y tener una mejor estrategia, por supuesto, pero mira, algunas personas entonces al comprender que el dinero que pongo en el 401k me sirve como deducción a mis ingresos, optan por poner un poquito más, si es que no se pasan mucho de su tax bracket, porque tampoco es prudente meter demasiado, pero al meter ese dinero, si se ponen $2,000, digamos, en el 401k en el año, esos $2,000 sirven de deducción a la persona y momentáneamente no paga impuesto, pues el impuesto se pospone. ¿Ok? Entonces son impuestos pospuestos, no son impuestos, no está exento de impuestos, no es tax exempt, es tax defer. Estamos difiriendo los impuestos. Ahorita no pago, pero yo tengo de considerar que mañana que yo tome ese dinero para disfrutarlo y para gastarlo, en ese momento sí tengo que pagar los impuestos. Por eso es que todo el 401k va a ser taxado, todo el 401k. Ahora, la gran pregunta es, Tony, ¿cuánto me van a cobrar de impuestos? Entonces, quiero distinguir lo que son impuestos y son penalidades. ¿Ok? Voy a hacer una distinción. Cuando una persona trabaja en la empresa donde el patrón le dio el 401k, una de las condiciones del 401k es que no puede tocar el dinero hasta que deje de trabajar para la empresa. Y si alguna persona toca el dinero, lo saca, lo toma, entonces va a tener dos comisiones, o sea, dos patadas. La primera, el primer golpe o la primera deducción es la deducción por haberse rajado, por estar sacando el dinero cuando no se cumple la condición que era tomar el dinero hasta que no trabajo ahí. Entonces, tomar el dinero de mi 401k durante mi trabajo, mientras sigo trabajando en la empresa que me lo dio, me va a traer penalidades que no son los impuestos, son penalidades. Los impuestos son aparte. Por eso es que cobran impuestos y cobran las penalidades porque se está incumpliendo una regla. Ahora, si yo ya cumplí la primera regla, que es yo ya no trabajo en la empresa que me hizo mi 401k, bueno, ahora sí tengo derecho de sacar mi dinero del 401k sin penalidad, pero tengo que pagar los impuestos. Por eso es que algunas personas cometen el error de sacar el dinero mientras trabajan en la empresa que les dio el 401k y pagan los impuestos y pagan las penalidades y se quedan sin el dinero que el patrón les dio. Esta es una historia pues personal que me pasó y que fue pues gracias a esto que me pasó que yo decidí enseñar a nuestra comunidad, compartir con todos ustedes y en mi escuela, que llevo 16 años en la escuela. Yo no soy un youtuber, ¿ok? Algunos me dicen, oh, Tony, ¿desde cuándo eres un youtuber? No, yo no soy un youtuber. Yo soy un educador financiero que hago videos que pongo en YouTube, ¿ok? Esto no me lo aprendí ahí en un videíto. Soy el hombre de las finanzas desde hace mucho tiempo, desde que me di cuenta que trabajar por trabajar, pues no me producía ningún resultado. Bueno, una vez que yo logré mi libertad financiera, que yo vivía de las inversiones en bolsa de valores, ya no necesité trabajar, pero yo encontré que yo necesitaba hacer algo. Pues no trabajaba, pero tenía que elegir una actividad porque estar sin trabajar pues era muy aburrido. Hay que encontrar algo que hacer. Entonces, estamos hablando del año 2009, donde había problemas en el real estate. Mucha gente estaba perdiendo su casa y yo dije, bueno, voy a ayudar aquí porque aquí se ocupa ayuda. Entonces estaba ayudando, haciendo préstamos hipotecarios y no pude hacer préstamos hipotecarios porque la gente no calificaba para préstamos, pero terminé haciendo modificaciones de préstamos. Pero una persona sí calificaba, entonces esta persona tenía que dar pues su down payment, su entre, y tenía que pagar ahí para el escrow. Entonces,
yo cuando lo cité para decirle, pues, bien, debe de traer ya el dinero para tal fecha, pues ese día llegó así muy agüitado, como dicen aquí en el rancho. Llegó muy triste y yo le dije, ¿qué le pasa? Y me dijo, Tony, ¿cómo ves que, pues yo tenía $80,000 en mi 401k, me dice, y yo quería sacar de ahí mi dinero, pero ahora que fui a sacarlo y todo, ¿cómo vas a creer que de los 80,000 que yo tenía solamente me dieron 15? Entonces yo me le quedé viendo y le dije, ¿por qué no me preguntaste a mí sobre qué ibas a hacer? Y me dijo, pues yo pensé que tú no sabías de eso. Entonces yo para mí mismo dije, oh my goodness, ¿qué estoy haciendo ayudando en real estate cuando hay una necesidad de información en nuestra comunidad acerca de cómo funcionan las inversiones, planes de retiro, 401k? Pues por eso decidí abrir mi escuela. Eso fue el primero y único préstamo que hice. Después decidí abrir mi escuela porque dije, voy a educar a las personas sobre invertir en bolsa de valores. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a este señor? Pues yo le dije, mira, lo que pasó fue que, número uno, tú pones $20, el patrón pone $20. Hasta cierto nivel, digamos hasta el 3%. Más detalles sobre cómo funciona el 401k, te lo explico en mi video de cómo funciona el 401k. Ahorita estamos hablando de impuestos y estamos hablando de penalidades. Entonces, la persona pone dinero y el patrón pone dinero. Si tú te rajas, ok, si tú ya no trabajas, si tú todavía trabajas, pero ya no quieres el 401k, quieres sacar el dinero del 401k, el 401k fue diseñado para, número uno, para que el patrón ahorrara en impuestos. Número dos, para agarrar del pescuezo a los trabajadores. Entonces, resulta que si la persona se sale, saca el dinero del 401k mientras trabaja en la empresa donde tiene el 401k, no le dan lo que el patrón puso. Lo pierde. O sea, automáticamente puede perder la mitad. Lo pierde. Aparte, se le agregan las penalidades por distribuir el dinero en un tiempo que no lo tiene que distribuir. Y en tercer lugar, se le aplican los impuestos requeridos a las ganancias que se obtuvieron. Por esta razón, y de manera tan simple pero tan absurda, esta persona que le estaba haciendo un préstamo pasó de tener $80,000 en el 401k a solo tener 15,000. Y decía, me robaron. No, no te robaron, es que la ignorancia de uno lo roba a uno. El profeta Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mientras tú trabajas en la empresa que te dio tu 401k, no puedes disponer de ese dinero porque te van a quitar el dinero que puso el patrón y aparte penalidades. Y por si eso se te hace poco, los impuestos. Así que la sugerencia es no tomar ese dinero. Si se ocupa dinero, si se requiere un poco de dinero, que es lo que tenía que hacer este señor, era pedir un prestado a mi plan, un dinero prestado a mi plan de retiro 401k. Dinero prestado de mi propio 401k, donde pago intereses, pero no me cobran la penalidad ni me quitan lo que me está regalando el patrón. No pasa ningún estrago, excepto que adquiera una deuda sobre un dinero que tengo guardado, si es el caso. Pero yo no sugiero tomar ese dinero, a menos que sea muy importante, porque resulta que ese dinero está invertido en bolsa de valores y aparte de lo que pone la persona y lo que pone el patrón, ese dinero tiende a crecer a través del tiempo, donde es la máxima ganancia del 401k. Solamente hay que aprender a invertirlo de manera prudente. Y ya en aquel video, el video número 2, que por cierto es el que menos vistas tiene, explico cómo manejar el 401k y dónde invertirlo prudentemente. Pero no, el que más vistas tiene es cómo sacar el dinero. Y entonces van y quieren sacarlo a destiempo, ahí hay un problema. Ahora, no puedes sacar el dinero, manténlo ahí creciendo. Inviértelo de manera prudente. Ve a verte a ver ese video y ahí vas a aprender. Y ven, no toma mis clases. Personalmente voy a dar las clases, no voy a mandar a nadie más. Soy yo que estoy dando estas clases de cómo aprender a invertir en bolsa de valores y ganar dinero con ello.
Entonces ahí sí viene el impuesto. Te explico entonces. El impuesto sobre la renta está dividido en dos partes. El impuesto ordinario, que es el impuesto del trabajo, y el impuesto sobre capital, que se llama Capital Gain Tax. Ahora, el impuesto de capital, que es la ganancia del 401k, está dividido en dos secciones: las ganancias que se hacen en el corto plazo y las ganancias que se hacen en el largo plazo. Entonces, las ganancias del corto plazo van a ser taxadas al mismo nivel que el tax ordinario gravable, pero las ganancias de largo plazo tienen un flat rate que es de 20%. Entonces, si una persona saca su dinero del 401k, ya no trabaja ahí, debe el 20% de impuesto. 20%. Eso es lo que se cobra. No es mucho, no es poco. Oye, Tony, me cobraron mucho. Oye, Tony, me cobraron bastante. No. Es un 20% que la ley de los impuestos establece a las ganancias de capital hechas en largo plazo. El 20% de tax. Entonces, ahí es que si una persona logró acumular 300,000, donde la persona puso una parte, el patrón puso otra parte, se invirtió y con el mercado creció y ahora mira un estado de cuenta que dice 401k, valor 300,000. Toma ese dinero, ¿qué crees que va a pasar? Va a pagar el 20%, $60,000. Entonces de 300,000 hay que pagar $60,000 y 60,000 no es fácil asimilarlo, no es fácil aceptarlo, no es fácil decirme, ¿por qué me estás robando tanto dinero? No es tanto dinero, es un 20%. No es mucho, no es poco, es un 20%. Enójate con quien quieras. La ley de los impuestos ahí está y quiero que la conozcas. Así que muchos dicen, Tony, ¿por qué me cobraron tanto? No te cobraron tanto, te cobraron 20%, que es lo que marca la ley del impuesto para las ganancias de largo plazo hechas de capital. Tony, entonces si tengo $150, $150,000, pues te van a cobrar $30,000. ¿No hay una manera de que no pagar el impuesto? No hay una manera de no pagar el impuesto. Pero sí hay una manera de seguir postergando el impuesto. No hay una manera de que te escapes de pagar ese impuesto. Solo existe una manera de seguir postergando el impuesto, digamos, seguir esperando para ese dolor. En lugar de sentir el dolor, pagar el impuesto y disponer de mi dinero, existe una manera para que tú sigas postergando el impuesto. Entonces, para ir concluyendo este video, vamos a tomar en cuenta, número 1, no puedes disponer de tu dinero mientras estás trabajando con la empresa. Si ocupas algo, el camino más práctico sería un préstamo. Averigua con tu empresa las condiciones y considera todas las condiciones. No vayas haciendo más porque dijo Tony. Ve, averigua las condiciones porque cada empresa tiene diferentes condiciones. Por tanto, yo no podría enumerar cada una de ellas. Averigua con la persona que te representa en el 401k, tu asesor financiero. Ahora, si ya no trabajas en esa empresa, tú puedes disponer de ese dinero. Ahora, si tú decides, yo considero que ese dinero, si no estás en edad de retiro y necesitas seguir acumulando, yo no consideraría tomar ese plan de retiro para gastar en este momento. Yo siempre opinaría seguir invirtiéndolo. Pero bueno, esa es decisión personal. Si tú ya no trabajas en la empresa, tú puedes tomar ese dinero, pedirlo, pero tienes que saber que te van a cobrar el 20% de todo. No de ganancias, sino también de capital, porque no se pagó ni impuesto sobre el capital que se invirtió, no se pagó impuesto sobre lo que te regaló tu patrón, ni tampoco impuesto sobre las ganancias. Así que del total se paga el 20%. Ahora, si no requieres ese dinero, si dices, Tony, no lo quiero seguir invirtiendo, es una excelente idea moverlo del 401k
a una cuenta que tú mismo manejes. Aquí es donde yo, discúlpame la insistencia, aquí es donde yo quisiera que vinieras a mis clases para enseñarte personalmente dónde invertir. Porque mientras esté en el 401k, pues lamento, si alguien está viendo este 401k y es manejador de 401k, pues te van a vender algunos fondos que la empresa que maneja el 401k tiene como sus productos, pero algunos no son convenientes. Alguna persona ni siquiera sabe en dónde tiene su dinero invertido. Por eso, si tu plan es seguir invirtiendo ese dinero para para crear un mejor porvenir y un mejor fondo, entonces es trasladar la cuenta 401k a una cuenta de retiro calificada. Estas cuentas de retiro calificada se dividen en dos partes. La primera se llama Traditional IRA y la segunda se llama Roth IRA. Entonces la diferencia entre estas dos es el impuesto. Ambas, la idea es manejarlas por nosotros mismos, aprender a invertir en índices para que siga creciendo el dinero. Pero la diferencia entre estas dos cuentas está en los impuestos. Así que la Traditional IRA, si alguien mueve el dinero del 401k a una Traditional IRA, no va a pagar impuestos en el momento, sino cuando saque el dinero de su Traditional IRA, ahí le van a adjudicar el 20%. No es menos, no es más, no por hacer este movimiento se va a cobrar menos, simplemente se posterga. Y una vez que se posterga, pues al final vas a pagar. Ahora, en tanto, el Roth IRA se tiene que pagar al transferirlo de mi 401k a un Transitional IRA y a un Roth IRA. Ahí se tiene que pagar el impuesto del Transitional IRA de un 20%, pero después de que cae el dinero en el Roth IRA y se invierte, aunque haya ganancias, no se van a pagar impuestos si se saca el dinero después de los 59 años y medio. Hay algunas condiciones que expliqué en mi otro video, cómo funciona el Roth IRA y el Traditional IRA, pero la idea es que al moverlo en un Roth IRA, yo pago el impuesto ahora, pero cualquier ganancia que exista después de haber invertido mi dinero, pues ya no voy a pagar impuesto. O si alguno de ustedes prefieren no pagar impuestos ahorita, seguir postergando la agonía, así le llamo yo, pues la mejor opción es el Traditional IRA, pero antes de que tú decidas, oh sí, mejor lo transfiero, tengo que explicarte esto que a mí se me hace demasiado importante. Y gracias por quedarte hasta el final. Ok, esto del Traditional IRA es importante porque cuando la persona que tiene un Traditional IRA no ha pagado impuestos, pero llega a la edad de 72 años, tiene que sacar dinero todos los años para pagar el impuesto. Tiene que sacar el dinero del impuesto para estarlo pagando. Tiene que sacar el dinero para estar pagando el impuesto. A partir de los 72 es obligatorio que saque dinero para pagar el impuesto. Y si una persona pasan 3 años y la persona no paga impuestos en 3 años, el gobierno toma posesión de la cuenta. Así como un tax lien, como una propiedad que si no pagas impuestos en 3 años, el gobierno recoge la casa. Lo mismo con una cuenta tradicional, IRA tradicional. Así que a los 72 años, pues no sé las condiciones en las que estamos. Probablemente no tenemos tiempo de estar pensando en pagar los impuestos porque hoy no quise pagar impuestos, lo postergo hasta el final y al final se me olvida, no pago impuestos 3 años, el gobierno toma mi cuenta y entonces por ahorrarnos vamos a perder. En cuestión de rendimiento es igual. La cosa es, o recibes el impuesto ahora o lo sigues postergando, pero no te puedes escapar. De la muerte y de los impuestos nadie se escapa. Y ese dinero que te regaló el patrón y el dinero que tú pusiste y que no has pagado impuestos, más la ganancia que se obtuvo, debe un 20% de impuesto. No te enojes, págalo. Yo sugeriría moverlo a un Roth IRA. Ven a mi clase para enseñarte cómo se invierte de una manera prudente, sigas ganando y en el IRA, Roth IRA, ya no tendrás que pagar impuestos nunca. Así que se llama estrategia y es cuestión de aprender para que nos vaya mejor.
Así que eso es lo que tienes que pagar, cómo lo tienes que pagar y cuándo tienes que pagar el impuesto de tu 401k. Vamos a dejar este video hasta aquí, pero antes déjame agradecerte por la oportunidad de compartir contigo estas ideas. Muchísimas gracias. Recibe un abrazo a la distancia de tu amigo Tony Almazán y deseo que esta información tenga mucho valor para ti. Cualquier cosa que ocupes, escríbeme por favor, llámame para pedir información y empieces tus clases y empieces a invertir de manera correcta, no solo las cuentas que tú mismo diriges, la Self-Directed Account, sino que también puedes aprender a manejar el 401k y sacarle mejor provecho. Aunque tú no lo manejes, tú tienes derecho de decirle al manejador en dónde invertir. Y si tú aprendes a invertir eso, pues te va a ir muchísimo mejor, porque el mercado de valores a la larga siempre se ha revalorizado. Y en lugar de pagar tantas comisiones y penalidades en los fondos que te venden, tú puedes quedarte con la mayor parte de la ganancia. Solo es cuestión de aprender. Así que Dios me los bendiga. Espero tu llamada y nos vemos en el siguiente video. Tu amigo Tony Almazán. Un abrazote.